estamos de regreso en este programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y en este último bloque, maestro Pablo de Rosario, le preguntamos, usted como miembro de ese pleno, que se considera uno de los plenos más exitosos en los últimos 20 años de la Cámara de Cuentas, y ser el único de ese equipo que fue seleccionado para ocupar también el pleno siguiente del periodo 2017-2021, unos días después de haberlo elegido usted presenta su renuncia. ¿Cuáles fueron las motivaciones o las razones que lo llevaron a esa situación? Sí, te corrijo, no fue unos días después, no fue el mismo día, porque yo no di tiempo a que me designaran para no tener que renunciar, sino que yo decliné. O sea, antes de. Ocurre que yo pienso que el que lo degradan y se queda donde lo degradan no tiene dignidad. Y yo soy un hombre que para mí la dignidad es lo fundamental, porque yo digo que no solo de pan vive el hombre. Sí. Ocurre que por una manipulación, vamos a decir, política, a mí de vicepresidente me traen a miembro número 4. Dije, no. Y mira que no hay diferencia, el salario es el mismo. Pero, maestro de Rosario, lo que pasa, yo lo veo de otro punto de vista, porque recuérdese que usted encabezó como vicepresidente 2 periodos la gestión de la doctora Liseló. Entonces usted viene y lo eligen en un nuevo buffet directivo. O sea que yo entiendo que eso es como dicen en los juegos de béisbol. Se comienza desde cero la pizarra. Entonces quizás esas fueron las razones por las cuales usted entonces ya no se le tomó en cuenta para la vicepresidencia o quizás la presidencia, sino que pasa a ser un miembro, diríamos, normal. No fue, si hubiese sido así, porque si a mí me dejan de vicepresidente, yo no declino, porque no es que yo pretendía que se me diera la presidencia de manera obligatoria, no, yo decía, bueno, lo que yo no acepto es la degradación, porque yo sé que la ley le contempla a los miembros del Pleno una igualdad en términos de jerarquía, aunque algunos tienen funciones de presidente, vicepresidente, pero una de las razones por la cual hay quizás una serie de situaciones en la Cámara de Cuentas, porque precisamente hacer un órgano colegiado, todos tienen las mismas responsabilidades, aunque en el caso del presidente, que según lo que establece la ley, sus, diríamos, diferencias con los demás del Pleno son muy puntuales. O sea, la persona, el vocero de la Cámara, el que tiene que dar las explicaciones del lugar, pero son muy pocas las diferencias que hay entre un Pleno, diríamos, normal y uno que tenga funciones ya sea de vicepresidente, secretario o presidente. Sí, pero reitero, yo sé que esa remoción, para llamarlo de otra manera, no fue inocente. Y la prueba es que quien la promovió ocupó mi cargo. Entonces, yo no me iba a sentir cómodo. O sea, ocupó la vicepresidencia. Sí, yo no iba a sentirme cómodo. Y me iba también a sentir avergonzado ante esa empleomanía, que iba a decir, pero mira, lo degradaron y él se queda como si nada. Entonces yo dije, no. Y le hice una carta a Reinaldo, que tengo copia y le agradezco, que va esté también, le agradezco que la leyó, se la leyó a la prensa. Y mi declinación fue muy decente. ¿Tú entiendes? No fue, yo dije que agradecía que me hubieran tomado en cuenta, pero que por razones de dignidad, y le recordé a Reinaldo, dice, recuérdate que nuestro líder histórico dice que la dignidad nunca muere. Yo con eso no juego. Entonces mucha gente que me decía, ¿cómo tú dejas ese empleo? Pues tú te estás volviendo loco. Sin embargo, otros me decían, no, me siento muy orgulloso de ser tu amigo, de ser tú. Yo tengo 6 hijos fuera. Me decían, papi, nosotros sabemos que eso iba a ser así. Porque es que no es que yo estaba engreído ni quería por la fuerza, es que eso no se hizo de manera, yo sé que fue una manipulación que hubo. Se habló de que yo estaba persiguiendo gente y esto, que que no era cierto. En absoluto. Yo me someto a la empleomanía de la Cámara de Cuentas. Hay que recordar, Pablo, que la renuncia suya posibilitó de que entonces se eligiera a la licenciada Margarita Valenciano Corporal. Me alegro mucho. Que es una amiga nuestra, una persona íntegra en cuanto a lo que son sus
actuaciones, no solamente dentro de la Cámara, sino en toda su historia en el sector público. Así es. Y entiendo que aunque usted renunció, dejó una buena representación en manos de la amiga Margarita Meleciano. No, ella y yo mantenemos comunicación y siempre estamos muy al tanto. Y sí, porque ella dice que lo único que le apenó fue que para ella poder llegar era en sustitución mía. Digo, bueno, las cosas son así, Margarita, y lo bueno es que yo me siento bien porque yo sé que el espacio que cedí lo está ocupando tú. Que yo sé que te conozco desde siempre. Tú sabes que Margarita en la universidad fue tesorera y es una mujer muy íntegra y muy una profesional que llena todo el espacio de honestidad y de ética que uno aspira a que nosotros en algún momento podamos exhibir. Excelente. Maestro Pablo, viendo la situación en que se encuentra la Cámara de Cuentas, por su experiencia de tantos años en ese órgano, ¿qué recomendaciones le daría usted a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas para ver si salen de esa situación en la cual se encuentran en el día de hoy? Bueno, yo digo, hay un dicho que reza, que agua y consejo al que lo pide. Pero me voy a permitir hacerlo porque la Cámara de Cuentas nos compete a todos. A mí me parece que lo primero es que hay que armonizar. Ahí debe haber un ente que aglutine ese equipo y que trabajen con un propósito. Eso que yo estoy proponiendo ahí, de que cada quien su responsabilidad asuma un área de los entes auditados. Eso, a mi modo de ver, eso sería un remedio y va a verse el fruto casi inmediato. Porque que cada quien va a decir, no, mira, a mí me toca esto, espérate, yo estoy... Y le va a caer encima. Entonces tú vas a tener los auditores para eso, pero tú eres, en el pleno, tú eres responsable de eso. Y tú en la dirección de auditoría, tú vas a tener una persona a quien tú le vas a asignar y dice, vamos a hacer un equipito para trabajar en este ámbito, con el gobierno central. ¿Verdad? Eso por un lado. Otra cosa ahí que quería no dejarlo fuera es, mira, la Cámara de Cuentas tiene 3 direcciones que son fundamentales, que yo pienso que debe dársele la importancia y la significación que tiene. Se llama la Dirección de Auditoría, Dirección de Jurídica y la Dirección de Análisis Presupuestario. Esas 3 direcciones son la espina dorsal de la Cámara de Cuentas. Sí, porque cada una hace trabajos muy puntuales que alimentan lo que es la gestión de la Cámara. Cuando tú eso de análisis presupuestario, eso hay que llevarlo monitoreado y las instituciones irte diciendo por dónde vamos. Y entonces cuando tú vas a hacer el plan de trabajo de las auditorías del año siguiente, es por ahí que tú lo haces. Tú sabes quién dice, cuando tú das una opinión, que tú dices que hay indicios de responsabilidad penal, ¿tú sabes dónde tú mandas ese informe? A jurídica, porque esos indicios, quien tiene que depurarlo y decir si verdaderamente ameritan o tienen mérito, es la dirección jurídica. Entonces, a esas direcciones hay que darle la importancia, que fue lo que nosotros hicimos. Ahí había, en ese sentido, nosotros tratábamos siempre de que esas direcciones hicieran su trabajo. Porque el trabajo, la Cámara después, eso va al pleno, tú recibes los informes y lo firman las 5 personas que deben firmarlo. Pero ya eso ha pasado. ¿Y qué usted opina de esa propuesta de que no sea un órgano colegiado en la forma que está estructurada la ley, o sea, dándole los mismos niveles de responsabilidad, excepto lo que comentábamos al presidente, sino que se le dé más responsabilidad al presidente respecto a lo que es tomar decisiones, remover, contratar personal? ¿Cómo usted ve esa parte? Yo la veo bien porque a mí me luce que si al presidente le dejamos la parte administrativa y le asignamos a los 4 miembros restantes los que hemos hablado, los 4 segmentos de auditoría que corresponden, va a marchar y con eso tú no lo estás liberando de responsabilidad, porque él de todas formas va a tener que supervisar y firmar los informes de auditoría. Pero ya el presidente tiene la responsabilidad de lo que es la empleomanía, de lo que son las compras, esto y lo otro, la parte administrativa. Pero eso implicaría también, Pablo, entiendo yo,
que hay que hacer una ligera modificación a la ley 4108 de función pública, porque, por ejemplo, la ley de función pública excluye a los miembros de la Cámara, a los miembros del Pleno, de lo que es el ámbito de la ley. Pero ¿qué resulta? Y ha salido a relucir con este conflicto, que el personal de planta está bajo la sombrilla de la ley de función pública como empleados de carrera. ¿Y qué resulta? Que muchos empleados que posiblemente pudieran estar involucrados en algunas auditorías donde hay algún tipo de cuestionamiento, ni siquiera el Pleno puede remover esos empleados. ¿No cree usted que además de que la ley de función pública establece que los miembros del Pleno no tienen que estar dentro de la ley de función pública, debería haber como una legislación laboral especial para la Cámara de Cuentas para que cuando el Pleno identifique algún tipo de inobservancia o indelicadeza de alguno de esos empleados, pueda desvincularlo sin tener que regirse por todas esas situaciones de la ley de función pública? Mira, eso, ojalá el Congreso lo visualice así, porque allá se pagó mucho dinero de prestaciones por desvincular. De reposición. De reposición y de cosas, ¿cómo se llama? Prestaciones a personas que alegaban que eran de carrera. Y entonces las instituciones necesitan remozarse. Es correcto. Tú no puedes, porque una persona sea de carrera, que esté ahí eternamente si no está haciendo lo que hay que hacer. Eso, pero ya eso trasciende el ámbito, vamos a decir, de auditoría, que es lo que yo manejo. Pero yo sí creo que el Congreso debería, en esta oportunidad, ver cómo viabiliza la cosa en la Cámara de Cuentas, porque al país le hace falta que ese órgano opere con la eficiencia que todos esperamos. Eso es lo que yo pienso, y que ojalá se tome en cuenta, porque ya esas son cosas que tendrían que ir al Congreso. Pero yo sí creo que a nosotros nos costó muchísimo. Ese presupuesto de nosotros, en una ocasión que se hizo una desvinculación numerosa, ahí había gente de carrera, pero que ni siquiera iba. Era gente que estaba por ahí, que aparecieron. Las famosas botellas que usualmente se dan en las instituciones públicas. Ay, mira, y las prestaciones que hubo que pagar ahí, eso fue millonario, muchachos. Y llegó un momento que estaban incluso diciendo que nosotros, que íbamos a tener que responder con los bienes personales a los miembros del Pleno. Después eso se diluyó, pero algo habrá que hacer con lo que son los empleados. Y una última pregunta, Pablo. Según su experiencia, ¿considera usted que hay algo de la ley que deba ser actualizada, de la ley 1004 per se? En la ley 1004, mira, precisamente, yo estaba mirando aquí el 81, el artículo 81. Mira, estas son cuando tú emites la opinión, aquí están los que pudieran ser. La opinión del informe de auditoría. Del informe de auditoría, mira, hay 4 artículos, el 47, el 48 y el 49. El 47 es para asuntos administrativos, desviaciones y cosas que no amerita nada más que quizá una amonestación o ¿verdad? Una salvedad. Pero cuando hay el 48, que es de responsabilidad civil, ya ahí puede haber daños económicos al gobierno. Entonces hay que tratar de resarcir al Estado con él. Entonces, esas prerrogativas, la Cámara necesita que se le empodere para que la pueda aplicar. La Cámara como tal, no apelar al Ministerio Público, no. Al Ministerio Público se apela cuando tú vas al 49, que tú dices, hay violaciones con indicio de responsabilidad penal. Ya eso sí, porque ya eso ahí puede haber cualquier cosa, pero este tipo de cosas, la Cámara de Cuentas debe estar revestida de la autoridad para recuperar cosas que son del erario público. Pablo, le agradecemos que haya aceptado esta invitación de venir a socializar con los amigos televidentes su experiencia en la Cámara de Cuentas. El tiempo en televisión es corto.
Así es que vamos a dejarle la invitación abierta para que en otra ocasión sigamos conversando sobre este tema. Así es que, amigos televidentes, llegamos al final de este su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Así es que lo esperamos el próximo domingo. Feliz día.